Bienvenidos de vuelta de las vacaciones. Espero que no haya sido la vuelta tan dura. La mía ha sido durísima porque las vacaciones han sido maravillosas. Y también por esta razón me he tomado un par de semanitas más antes de empezar de nuevo con el tema de los podcasts, que sé que me lo estoy pidiendo mucho porque es algo muy útil, sobre todo porque podéis hacerlo mientras hacéis otra cosa. O sea, escucharme mientras está viendo la televisión, jugando al móvil y haciendo muchas cosas más, que ya no somos capaces de estar con el foco en una sola cosa. Empezamos fuerte, empezamos con un tema que me lo estaba currando desde antes de verano, que es el tema de los composite al uso, una nueva rubrica que he lanzado la semana pasada, en la cual en cada semana voy a analizar un tipo de composite diferente. Claramente los composites que estoy escogiendo son composites que he utilizado muchísimo en mi práctica clínica y que he podido comparar entre ellos. Entonces podéis estar tranquilos que no solo voy a aportar información técnica detallada, esta la tenéis todo lo que estáis inscritos a la newsletter. Si no estáis inscritos, me pedís acceso a través de Instagram o de correo o lo que sea, y también voy a dejar el link aquí abajo porque es muy importante tener esta información a mano, aunque no la leáis todas las veces que os llega un correo. También porque es normal que no llegan muchísimo correo, y los míos que llegan más o menos cada 3 días, 3-4 días ahora, lo tengáis aquí aparcado, pero tenéis como una rubrica donde tenéis una información valiosísima, que es toda la característica de cada composite, que me ha costado muchísimo tiempo recompilarla. Vamos a empezar el capítulo de hoy con un composite que yo personalmente amo en este momento preciso de mi vida, que es Ivoclar Empress Direct y Tetric Evoceram. Os digo por qué en este momento justo de mi vida, porque la verdad que yo empecé con estos dos composites con muy mala... no tuve muy buena experiencia al principio, no quiero decir mala, pero no muy buena, porque era un composite que estaba al principio con muchas características que a mí no me gustaban para nada, sobre todo por el tema del manejo. Pero Ivoclar es una empresa seria, tiene aparte muchísimo material, está metido en todos los materiales dentales que son todos de calidad. Para citarme uno, el disilicato de lidio, IMAX, la patente fue de ellos, y vamos, es un producto que ha revolucionado completamente lo que es la odontología estética. Y con el composite han ido avanzando poco a poco y han hecho muchos pasos de gigante en los últimos 10 años. Y ahora sí que puedo decir que Empress Direct como composite estético es probablemente de los 3 mejores composites que hay en el mercado, sin duda. Pero vamos a ello. Empezamos con la diferencia entre Empress y Tetric, sustancial. Empress y Tetric son de la misma casa, tienen casi las mismas características. Estamos hablando de los composites que son nanohíbridos, o sea que son de nueva generación, con estas partículas mixtas que parten con partículas nano, ¿vale? Muy pequeñas, ¿vale? Que se organizan en clústeres, se organizan en macroestructuras, de la cual podemos sacar las características de pulido de un nano relleno con las características de resistencia, las mecánicas de un macro, por así decirlo, macro relleno. Entonces es un composite de última generación los dos. ¿Cuál es la diferencia sustancial de Tetric Evoceram con Empress Direct? Tetric Evoceram, que se llama Enceram en América Latina, entonces es el mismo idéntico composite, no cambia casi nada excepto lo que es el carpule, que es diferente, y el nombre, y claramente algunos colores que van más de moda ahí en Sudamérica. Empezamos con Tetric, que como he dicho es un nano híbrido y está pensado para restauraciones anteriores y posteriores, sin tener necesidad de estratificar. Entonces lo catalogamos entre los composites universales. La característica principal por la cual yo me decanto mucho por este composite es mi primera elección realmente en los sectores posteriores, es porque tiene muy alta resistencia a la compresión. Se trata de un composite que tiene una resistencia brutal, ¿vale? Nunca me he encontrado también en pacientes bruxistas con muchos desgastes, un desgaste muy rápido de este composite. O sea, tiene una resistencia que es realmente impactante, con diferencia respecto a muchas marcas del mismo tipo. En cuanto a utilizarlo como composite estético, sí que lo he utilizado muchísimo, sobre todo
hace unos años, cuando era mi primera elección, sobre todo en cierre de troneras y diastemas pequeños, porque siendo un composite universal me daba una buena mimética, entonces no tenía que estar ahí estratificando. Pero la verdad que el pulido en sector anterior se pierde bastante rápido. Ahora, saber el por qué y tal es bastante realmente complicado, pero yo creo que la misma casa comercial lo que hace es puntar mucho más a la resistencia en estos casos que al pulido. De todas formas, se trata de un pulido bueno, bastante bueno, que es similar a los composites de la misma gama. Y en cuanto a otros temas como la fluorescencia, tenemos el mismo problema, tenemos una fluorescencia alta, porque lo que está buscando este composite realmente es verse en la radiografía también y que no va teniendo en cuenta este problema de la fluorescencia porque se trata sobre todo de un composite para posteriores. ¿Se puede utilizar en anteriores? Por supuesto que sí, porque tiene muy baja contracción y tenemos sobre todo una amplia gama de colores universales que nos sirven en cada situación. Hace poco han incorporado unos tonos bleach muy sencillos de utilizar, que son un tono M, como si fuera un BL4 para el desligado por los protésicos, un tono L, un tono XL. Entonces, si estáis buscando, por ejemplo, hacer unas carillitas muy finitas para blanquear mínimamente el tono a un paciente, pues podéis utilizar este tipo de composite. Y también tiene un tono incisal que la verdad no lo he probado nunca porque es muy complicado de encontrar aquí en España. Y también tiene unos tonos de dentina que puedes utilizar sobre todo en la estratificación de, por ejemplo, clases 1 muy profunda. Entonces puedes utilizar un tono de dentina A2, tiene solo 3 tonos, A2, A3,5 y B2, en línea con lo que estamos prácticamente diciendo todo lo que somos vocales, speaker de composites, porque no se necesita tanto composite de dentina. Ya con estos 3 composites lo tenemos más o menos cubierto, sobre todo en posteriores, y unos tonos de esmaltes que varían muchísimo desde la 1 al D2, incluyendo también los tonos bleach. Entonces, a nivel de uso para posteriores es mi recomendación absoluta el Tetric. La verdad que es muy cómodo de manipular, los colores son muy acertados. Y sobre todo el tema de precio, que también es importante, es un composite que cuando lo encontráis en oferta tenéis muy buenas ofertas en todos los depósitos. Tened en cuenta que Ivoclar no vende de manera directa, sino que vende a través de distribuidores externos. Entonces, podéis encontrarlo en cualquier tipo de depósito. Vamos ahora con Empress. Antes de empezar con Empress, quiero recordar que si queréis toda la información detallada, os metéis en la newsletter y vais a encontrar toda la información catalogada por tipo de composite. En la próximo número siguiente rúbrica vamos a hablar de un composite que me habéis pedido todo el mundo, que son los Tukuyama. Entonces vamos a hablar de Estelite, Omnichroma y de Asteria. Entonces va a ser muy interesante. Dicho esto, seguimos con Empress. Como he dicho, Empress ha hecho un cambio radical en los últimos 10 años, sobre todo por todo el tema del manejo. Era un composite muy blando que se pegaba muchísimo lo que eran la dentina al esmalte, y por otro lado los transopales, que ahora hablaremos de ellos, era un composite realmente durísimo de manipular que tuve que abandonar a un cierto punto de mi carrera. Y luego ahora lo estoy tomando, llevo 2-3 años que lo he vuelto a tomar porque ha habido unos cambios realmente importantes. Como he dicho antes, se trata siempre de un composite de nueva generación. Estamos hablando de un nano híbrido adapto tanto a restauraciones anteriores y posteriores. Si cogéis el libro, por ejemplo, de Ronaldo Hirata, todas las estratificaciones posteriores la hace con Empress, partiendo de la dentina hasta llegar al esmalte. ¿Cuál es la característica principal por la cual, por ejemplo, yo me decanto al utilizo de Empress a la hora de hacer los cursos de composite? Sobre todo cuando estoy en máster o también en el curso de Jazz Compo, que pongo un poquito la cuña publicitaria simplemente porque quedan por fin plazas libres en enero. Lancé la fecha nueva el 24-25 de enero hace una semana y ya tengo solo 4 plazas disponibles. Entonces, si estás interesado, por favor, escribirme, porque luego cuando se completan las plazas me decís, oye, que me he quedado fuera, tal, no tienes
una plaza para mí y tal. Y la verdad que no, porque son muy pocas plazas, y yo hago de manera que el curso no pierda su esencia. Entonces, por favor, cuando escuchéis este podcast, escribidme, porque si no, ya van a estar la plaza cubierta. Vuelvo al tema de haber elegido Empress como composite base, porque Empress realmente consta con solo dos tipos de tono, que son el tono incisal, el tono de esmalte y el tono de dentina. ¿Qué característica tienen estos dos tonos? Que son muy similar a nivel de translucidez al diente natural. Entonces, equivocarse con este composite es realmente difícil, ¿vale? Porque no tenéis que jugar con espesores y tal. O sea, tenéis una clase 4, siguiendo las instrucciones básicas, es muy complicado que podáis equivocaros. Esto pero representa también un defecto de Empress. Es un composite que no es utilizable, no puedo utilizarlo en casos complejos. Estoy hablando de casos, por ejemplo, de una clase 4 muy profunda, porque no es imposible prácticamente con esta dentina, si no hacéis una preparación agresiva, cubrir lo que es la línea de fractura, a menos que no juguéis muy bien y mucho con el opaquer, que siempre está incluido claramente en la gama de Empress. Y también por un tema de cubrir substratos oscuros. Como he dicho en el curso de sustrato oscuro, Empress es mi última elección en estos casos, porque no tiene en su gama una dentina muy opaca. Es algo que yo remarco siempre también a la casa comercial, porque incluyendo un par de masas opacas, como tiene por ejemplo el Filtex Supreme de 3M o los composites de Gradia, se puede completar un poquito lo que es el cuadro de los casos clínicos que podemos abarcar con este composite. Entonces, dicho esto, sí que utilizo muchísimo Empress, tanto para restauración anteriores como posteriores, debido a que me da una alta resistencia, una mimética absolutamente ideal. O sea, es muy difícil equivocarme a la hora de copiar un color con Empress. Y tenemos una estética que tengo ya casos a 8 o 9 años, en lo cual, sobre todo en sujetos con muy escasa higiene, pacientes fumadores o pacientes que no se cepillan muy bien, periodontales, Empress ha representado siempre mi primera elección, porque tiene estudios sobre el hecho que es capaz de rechazar lo que es el Streptococcus mutans, entonces mantiene una higiene mejor en este tipo de pacientes. En cuanto a la manejabilidad, lo he dicho, ha hecho unos cambios brutales, tanto la dentina como el esmalte son composites absolutamente maravillosos, ¿vale? Todos los alumnos lo encuentran muy fácil de esculpir. Una pequeña nota negativa, si queremos encontrarla, es en el esmalte, que todavía queda un pelín blando, cuando a mí, por ejemplo, personalmente, y veo que también los cursos gusta mucho más a los alumnos que tengan un poquito más de dureza, para así decirlo, a la hora de espátula, para que no se vaya por todos los lados y no se pegue a la matriz, pero por el resto se trata de un composite con un manejo óptimo. En cuanto a los colores incisales, hay que hacer hincapié que siempre Empress ha sido avanzado en este tema, porque ha sacado Transopal cuando todo el resto de composite no lo tenías, que es un producto maravilloso, es el único composite que es capaz de copiar la opalescencia de los dientes naturales. Opalescencia, como explico en los cursos, es aquel efecto que tienen los dientes en la zona de translucidez máxima, la zona incisal, que hace de manera que esta luz rebote y de varios colores, emitiendo varios colores según la situación, si estás al atardecer, si estás por la mañana o si estás en una discoteca. El problema de Transopal, como he dicho antes, era el tema de la dureza, que ahora ha sido prácticamente cambiada, y ahora lo encontramos en tres gamas. El Transopal clásico, que tiene una translucidez del 45%, que sirve en el diente adulto. El Trans 20, ¿vale? Que lo encontramos con una translucidez inferior, que sirve en el diente un poquito más opaco, como el diente de niño, que no tiene tanta translucidez. El Trans 30, que para el paciente joven, que tiene una translucidez intermedia. También encontráis este producto, que para mí es fantástico, en la versión Flow, fluida, que tiene una translucidez entre 28 y 30, que sirve para cubrir los mamelones. Yo lo encuentro un producto realmente fantástico.
En cuanto a la gama de colores, como he dicho en muchos vídeos, tiene el único composite que tienes dos tonos de bleach para dentina y dos tonos de bleach para el esmalte. O sea, el único composite que tiene en total 4 tonos de bleach. Son realmente tonos muy blancos, sobre todo si hablamos de BLL. Y nos viene muy bien en aquellos casos donde los pacientes nos piden un tono blanquísimo para sus dientes. Cosa que en muchas marcas de composite no tienen. Volviendo un poco a los lados negativos, para así decirlo, como he dicho antes, lo vuelvo a repetir, está un poquito insuficiente por el tema del substrato oscuro y que el envejecimiento respecto, por ejemplo, a un composite como el Estelite es un poco peor. Esto no significa que no se puede utilizar en estos casos, sino que tienes un mantenimiento que tiene que ser mucho más protocolizado. O sea, cada año yo veo a los pacientes para un mantenimiento. Y no podéis perder un paciente durante 6 años porque os va a venir con el composite completamente que ha perdido el pulido. De todas formas, el pulido es rápido, o sea, se consigue yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora los pulidores Lobtragloss de Ivoclar. La verdad que con un único pulidor se consigue un pulido fenomenal, fantástico. Y como he dicho antes, la amplia gama de colores, con la inclusión de colores bleach, es absolutamente un punto fuerte de este composite. Entonces, resumiendo un poco en comparación lo que es Tetric con Empress, son dos composites muy similares. Yo por la práctica clínica tengo Tetric para todo lo que son los pequeños levantes de mordidas, la clase 1, la clase 2, todos los posteriores, los pequeños cierres de diastemas. Es un composite que a muy buen precio te cubre toda la necesidad de una clínica, ¿vale? Ten en cuenta también que tiene una versión Bullfill que funciona muy bien, con lo cual podéis hacer levante de mordidas o reconstrucciones de muñones en muy pocos pasos con una aplicación de las luces muy rápida. Entonces, sí que Tetric para mí es un pilar de una clínica dental con relación precio-calidad. En cuanto a Empress, sí que es un composite que utilizo muchísimo, sobre todo nunca falta en mi maletín lo que es el Transopal. Es fundamental el Transopal y yo creo que es el mejor en el mercado. No he nombrado el tema de los colores, sí que tiene una gama de colores, de tintes bastante extensa y siempre relación calidad-precio muy buena con respecto a la competencia. Empress es un composite que se sirve para empezar, por supuesto, que tiene la limitación de algunos casos complejos, pero que es completamente aconsejable en casi todas las situaciones clínicas. Dicho esto, me queda solo el hecho de despedirme. Espero que os haya servido este primer capítulo de la rubrica de composites al uso. Yo creo que es una rubrica bastante interesante. Si queréis opinar sobre vuestra experiencia, simplemente me comentáis aquí en la newsletter por Instagram y vamos, voy a tener en cuenta vuestras opiniones siempre. Dicho esto, os deseo un buen fin de semana. Estamos en viernes, entonces ya disfrutad del fin de semana y la semana que viene con más ganas. Chao a todos.